Gracias, señoría. Bueno, pues mi argumentación es para solicitar un auto de no vinculación a proceso porque no se cumplen los requisitos del artículo 19 constitucional que armónicamente se une con el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como todos lo sabemos, hasta este momento se ha cumplido la fracción primera y la fracción segunda de este código, de este artículo al que ya hice referencia. Pero cuando entramos al análisis de la fracción tercera de este mismo artículo, es cuando vamos a encontrar que no se encuentran colmados los supuestos de este artículo, la exigencia estricta del cumplimiento de este artículo, donde dice que tenga un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió, pero además existan indicios razonables que nos hagan suponer esa circunstancia. Y lo que tenemos aquí, su señoría, es una insuficiencia probatoria, deficiencia probatoria por parte de la Fiscalía al traernos elementos que no son suficientes, que no son armónicos y que tampoco son lógicos de acuerdo a las reglas de la lógica formal con los que se tiene que determinar esta etapa. Y lo digo así, en primer punto, que trae a cuenta el fiscal un asunto de fraude donde primero que nada debe de existir las ganas, el deseo del sujeto activo de realizar un engaño y obtener un beneficio. Y como ha quedado claro, después de escuchar a mi representada, ella fue la que sufrió el engaño y a quien buscaron para aprovecharse de su falta de experiencia y conocimiento en los bienes inmuebles. Porque, como ha quedado también ya de manifiesto, lo que tenemos es una secuela escritural, documental, perfectamente pública, que nos dice y nos señala que el terreno el cual sí posee la señora siempre ha constado de 4 lados, de 4 puntos, y además tiene una dimensión de 5.115 metros. Hecho que está comprobado con las documentales como lo son las escrituras públicas a las que hice referencia de 1961, de 1977, de 1980 y también la cancelación de rectificación que realizó mi representada después de haberse dado cuenta que estaba siendo engañada y que se habían aprovechado de ella para que realizara una rectificación que era a todas luces ilegal y que trataba de eliminar jurídicamente una calle que atraviesa dentro de los 84 metros que describe su propiedad. Una vez que ella tiene conocimiento de esta información, lo que realiza es asistir nuevamente con su registrador y solicitarle la cancelación de esa rectificación de medidas. Pero además, como nos lo dijo en su declaración, ella ya no estaba dispuesta a continuar con esa promesa de compraventa. De promesa de compraventa que nunca los sujetos supuestamente pasivos en este hecho cumplieron de manera formal, ya que el mismo fiscal pues nos informó las condiciones en las que tendría que irse cumpliendo ese contrato de compraventa. Y el fiscal nos dijo, recuerdo bien en la audiencia pasada, que la señora no se presentó en las instalaciones de la notaría el día para firmar las escrituras públicas.
pero también nos dijo que la señora había cumplido con los pagos. Pero lo que no nos dijo es con qué dato de prueba acreditaba esos pagos, porque lo que sí sucedió es que solamente se habían hecho pagos por la cantidad de 502,000 pesos únicamente. Y el contrato de compra-venta de promesa de compra-venta se había prometido en 800,000 pesos. Y ese pago de 800,000 pesos nunca se cumplió. Y no existe dato de prueba agregado en la carpeta de investigación que sumen la totalidad de los 800,000 pesos que habían pactado en un contrato de promesa de compra-venta. Muy bien, se le tiene por hecho las manifestaciones. Voy a proceder a resolver. Voy a hacer lo más concreto posible y claro en esta determinación. Ya voy a resolver, señor. No es necesario escucharlo. Va a haber oportunidad ya de ¿verdad? No, ya voy a proceder a resolver. Gracias, señor. Muy bien. En términos del artículo 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 19 del Pacto Federal. Como ya se dijo, los elementos objetivos hay elementos de forma y de fondo en este tipo de determinaciones. Los de forma ya los superamos. Ya existe una imputación, se le hizo el conocimiento a la investigada, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, las personas que ponen en su contra y la clasificación jurídica. También se le indicó los datos de prueba que tiene la Fiscalía, la totalidad, y decidió junto con su defensor la ampliación del término constitucional. Ahora, esta autoridad va a valorar los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, analizados de forma lógica y atendiendo a la contradicción entre las partes. Cabe señalar que para dictar una autovinculación a proceso no se requieren de elementos de prueba fatales, sino simplemente indicios que hagan cumplir en autoridad la existencia de un hecho con características delictivas y que el probable responsable de estos hechos lo es la investigada. Ahora, todos hemos tenido una audiencia muy técnica, voy a ser muy sencillo, muy concreto, para que quede claro a todas y cada una de las partes los alcances de mi determinación. En este caso voy a dictar auto de no vinculación a proceso a favor de la investigada, por las siguientes consideraciones. Estimo que de la exposición del Ministerio Público, de la exposición de hechos del Ministerio Público, no puedo advertir que se advierta los actos que sirvieron como engaño para poder hacerse del beneficio. De la exposición del Ministerio Público, estoy señalando. Toda esta autoridad podrá en determinado momento dar otra clasificación jurídica a la que el Ministerio Público le dio a determinados hechos. Lo que esta autoridad no puede hacer es alterar los hechos. Durante el transcurso de esta audiencia hemos concluido la existencia del contrato de promesa de compraventa, los pagos que se dieron para el inmueble que fue señalado en los hechos, y que el día de una escrituración no se presentó a la parte investigada y que posteriormente se llevó a cabo un procedimiento civil donde en la actualidad ya fue vencida en juicio la parte ahora investigada y que ya ha sido totalmente constatado, ya no hay más recursos, la señora ya perdió el juicio en ese tema. Muy bien. Sin embargo, de esta exposición de hechos que me señala la fiscal y que fue un poco, con perdón de la expresión del fiscal, el cual respeto mucho, fue un poco tórpida la exposición, tuvimos que señalar varios vicios, dimensiones, lugar de ubicación del inmueble, incluso se tuvo que corregir en los sentidos de las determinaciones de primera y segunda instancia, donde había dicho el fiscal primeramente que había resultado la señora vencedora y no, fue al revés, fue hasta el colegiado en donde perdiera la señora. Y durante esa narración de hechos no se especificó cuáles fueron los engaños
precisos que hicieron caer en el engaño, vaya la redundancia, a la víctima. Se advierten de la exposición de datos de prueba circunstancias como una rectificación de medidas, que resultó que se cancelara, la venta del inmueble un día antes de la sentencia, donde perdiera la señora. Pero esas circunstancias no fueron parte del argumento en los hechos en materia de imputación. Por lo tanto, de los hechos en materia de imputación, esta autoridad advierte un incumplimiento de un contrato, sin que se haya expuesto en los hechos la manera en que en forma dolosa caerá a la en el engaño. Es decir, si no tenía posesión del inmueble, si no era propietaria del inmueble, hay datos que me indicaran que desde el momento mismo en que firmó el contrato de compromiso de compraventa, ella tenía la dolosa intención de no cumplir con lo pactado. Ya de los datos de prueba, de la argumentación y de la argumentación, se advierten muchas circunstancias que a esta autoridad advierte que son dignas de un análisis más profundo o de una reestructura, como son las circunstancias de las rectificaciones de medidas, si en verdad, también la cuestión de la venta del inmueble poco antes de los hechos, poco antes de la determinación del colegiado. Sin embargo, estas circunstancias yo no las puedo tomar en cuenta para esta audiencia si no fueron comprendidas en los hechos para el momento de señalar el engaño.